En este vídeo vamos a ver algunas precisiones ortográficas en torno a Octave. Octave es un lenguaje y como todo lenguaje tiene sus reglas de ortografía y sus reglas de sintaxis para formalizar correctamente cada elemento y para establecer las relaciones que hay entre los elementos. En este sentido, Octave es muy exigente e intransigente, tanto en la ortografía como en la sintaxis. Lo que vamos a ver son algunas restricciones a tener en cuenta para que Octave no te tire y te impida seguir trabajando. Estos aspectos singulares son los que vemos en pantalla. Simplemente se trata de que tengamos un poco conciencia de ellos para cuando nos avise el programa y no nos deje continuar, tengamos una explicación de por qué lo hace. Yo voy a decir las palabras en inglés castellanizadas. Yo diré CLC, close, all y clear, y así no habrá confusiones intentando pronunciar en un inglés muy opinable. Si yo voy a trabajar escribiendo un programa, lo que quiero es tener un entorno fácil. Si yo lo que tengo es la pizarra llena, tengo la pared llena de fotografías y tengo el almacén de las cosas lleno hasta arriba, va a ser muy difícil que trabaje. Entonces yo lo normal es que intente hacer varias cosas. En primer lugar, que sea capaz de borrar la pizarra. Lo puedo hacer con CLC. Que pueda despejar las paredes de todas las fotografías que tengo ahí. Y que sea capaz de vaciar el trastero. Entonces lo voy a hacer con CLC, con Clear y con Close All. Bien. Normalmente pondremos siempre una primera línea con estos tres comandos que vamos a llamar línea de limpieza y que nos va a permitir trabajar en este entorno de comodidad para disponer las cosas con arreglo a nuestra intención en cada caso. Con CLC borraremos la pizarra, esto es, dejaremos en blanco la ventana de comandos. Con Clear borraremos los recuerdos, eliminaremos de la memoria las variables que puedan permanecer ahí. Y con Close All cerraremos todas las figuras, que es el equivalente a deshacerse de las cosas antiguas. Los operadores matemáticos de Octave son los habituales de cualquier calculadora. La única circunstancia es que en nuestro caso, en estas prácticas, como vamos a trabajar en un entorno numérico, vamos a utilizar algunos de estos signos, el de multiplicación, el de cociente y el de potencia, anteponiendo un punto delante. Esto quiere decir que vamos a trabajar operando elemento a elemento entre datos presentados como matrices o vectores, porque vamos a trabajar exclusivamente en un ámbito numérico. El ámbito simbólico no lo vamos a tocar en estas prácticas. ANS es cuando yo hago, por ejemplo, este cálculo y digo 3 más 5, pero no le he dado un nombre, no he atribuido una variable que sea igual a 3 más 5, sino que simplemente planteo la suma, cuando la llevo a cabo, el programa me dice la respuesta es 8, y entonces le va a dar siempre la denominación de respuesta. EPS. EPS es un elemento que es muy interesante para cuando nos encontramos con funciones discontinuas. Si yo digo 3 dividido por 0, la respuesta es infinito. Y me dice, cuidado, una división por 0. ¿Cómo puedo obviar encontrarme con esta situación en ocasiones cuando tenga funciones discontinuas? Pues utilizando EPS. EPS es equivalente a 0, pero no es 0. Es muy pequeño, como vemos aquí, elevado a menos 16, pero que me permite que dividiendo 3 por EPS me dé una cantidad que es muy grande, pero que ya no es infinito. Con lo cual, en cierto modo, puedo manejar estos puntos discontinuos sin que se me estropee todo el trabajo que estoy haciendo. Hay palabras reservadas, palabras que no puedo usar como denominación de variables, como es el caso de end, de for y de etcétera. Cuando lo haga, cuando yo a una variable le llame for o le llame end, me va a advertir diciéndome error sintáctico y me va a indicar dónde está el error, como vemos aquí en la pantalla.
la ñ, si yo en la ventana de comandos escribo España, me va a salir esto, porque no reconoce la ñ como algo que exista. Simplemente se niega. Si yo lo escribo en la ventana de editores y digo España, cuando le dé a ejecutar me va a decir que hay un error. Hay un error de sintaxis y me va a señalar, como vemos aquí abajo, dónde está el error. No me admite esta palabra. Con los acentos me va a ocurrir algo muy parecido. Si yo escribo camión, me va a representar esto. No admite la O con acento. Y si yo en la ventana de edición escribo una palabra con acento como esta, cuando lo ejecute me dirá lo mismo, que hay un error de sintaxis y me señalará dónde está este error, que es exactamente en la letra acentual. En Octave no existen los acentos, ni la ñ. El signo de porcentaje lo puedo colocar al inicio de una línea. Si yo, por ejemplo, digo x igual a 4, y igual a 5 y defino una tercera variable z, que es la suma de las anteriores, al ejecutar me va a decir 4, 5 y 9. Todo. Borrar arriba quiere decir que el archivo donde tenía escrito esto se llama borrar, simplemente. Ahora bien, si yo antepongo el signo de porcentaje delante de la definición de la variable i, lo que estoy haciendo es que yo la veo, la percibo, pero sin embargo para Octave no existe esa línea. Y al no existir, cuando yo intente ejecutar esto, me va a decir que efectivamente x es igual a 4, pero no va a seguir porque y no está definido. Y no olvidemos que cuando no hay una cosa definida, automáticamente se para, ya no progresa el programa, que es lo que ha ocurrido en este caso. Se ha detenido y ya no. Ya no es capaz de seguir hasta la tercera línea, que es sumar x y y, porque le falta y. Si yo, por ejemplo, pongo esta frase e intento ejecutarla, me dice que no es posible. Sin embargo, si yo le antepongo la señal de porcentaje, lo que voy a hacer es que voy a tenerla libre. O sea, voy a poder leerla aunque el programa no la lea. Este es el caso. Le ponemos la señal y entonces cuando no la lee, pero no la borra, la tenemos ahí. Esto lo podremos hacer también en los programas para intercalar líneas en donde tengamos información para nosotros, pero que no van a ser leídas por el programa. El punto y coma se pone al final de una línea y no al principio, como era el caso de porcentaje. Si yo, por ejemplo, he dicho que x sea igual una variable de 1 a 200 con saltos de 1, aquello de ahí arriba, me va a pintar las 200 valores. Aquí lo tenemos. Pero si yo le pongo el punto y coma y ejecuto, no me va a pintar nada. Sin embargo, están ahí. El guión bajo. Cuando yo quiera consignar algo que esté formado por varias palabras, no puedo ponerlas separadas. Tengo que unirlas siempre mediante el guión bajo. Si yo digo 4 palabras igual a 23, cuando le doy al intro me dice un error porque 4 no está definida. No considera que pueda agrupar 4 y palabras. Sin embargo, si yo lo escribo al asignar una variable que quiero denominar 4 palabras y digo 4 palabras con guión bajo 4 guión palabras es igual a 23, si me lo reconoce y me dice la variable 4 palabras es igual a 23. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Todas estas excepciones son para tenerlas presentes para que cuando se nos presente en el programa la reconozcamos, pero en modo alguno hay que sabérselas.